¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre el nervio radial. Tenemos un caso clínico muy didáctico para ustedes para podérselos explicar muy bien. Pero antes de todo esto, vamos a hablar sobre la embriología, histología y anatomía de este nervio. Espero que les guste y que se queden viendo este video. Los nervios periféricos, a nivel embriológico, tienen su origen en las células de la cresta neural, iniciando en el tubo neural embrionario, posteriormente emigrando, abandonando el mismo y colonizando tejidos periféricos. Enfocándonos en la lesión del paciente, comienza su desarrollo al final de la cuarta semana de gestación. Las yemas de las extremidades se hacen visibles a manera de invaginaciones, que forman crestas en la pared lateral del cuerpo. Al inicio, las yemas de las extremidades están constituidas por un núcleo mesenquimatoso, que deriva de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, que formarán los huesos y los tejidos conectivos de las extremidades. Tan pronto como se forman las yemas, las ramas ventrales primarias de los nervios espinales correspondientes penetran a la mesenquima, empezando cada rama ventral ingresa a manera de ramas dorsales y ventrales que derivan de su segmento espinal específico. Pero pronto, las ramas de sus divisiones respectivas comenzarán a unirse para construir nervios dorsales y ventrales grandes. Así, el nervio radial, que inerva la musculatura extensora, se integra a partir de una combinación de ramas segmentadas dorsales. En tanto, los nervios cubital y mediano, que inervan la musculatura flexora, se forman por una combinación de ramas ventrales, justo después de que los nervios ingresen a las ramas de las extremidades. Entran en contacto íntimo con la condensación mesodérmica que se están diferenciando, y el contacto temprano entre las células nerviosas y las musculares es un prerequisito para su diferenciación funcional completa. Los nervios espinales no solo desempeñan un papel importante en la diferenciación y en la inervación motora de la musculatura de las extremidades, sino también proveen en la inervación sensitiva para los dermatomas. Intervienen también factores extremos como el gen TBX5 y TBX4. El primero se encarga de regular los factores de transcripción en las extremidades anteriores y el segundo en la determinación de las extremidades posteriores. A continuación, en la histología del nervio podremos comentar y explicar en la siguiente imagen que podemos ver una breve descripción de nuestro nervio, lo que lo compone, sus tejidos y neuronas. El nervio periférico es un sistema monofuncional que conduce estímulos eléctricos desde las neuronas hasta los órganos terminales como la piel, el músculo, las vísceras, entre otros. Principalmente, el nervio periférico es un sistema de cable construido por 3 poblaciones de axones, los cuales son, primero, los que miden de 10 a 12 micrómetros de diámetro, que son fibras mayores mielinizadas. Segundo, los de 4 a 6 micrómetros de diámetro, que son fibras menores mielinizadas. Y por último, de 1 a 1.5 micrómetros de diámetro, que son las fibras no mielinizadas. En la mielina del nervio periférico es algo similar pero no idéntica a la del sistema nervioso central. Es producida por las células de Schwann y una sola de dichas células contribuye a la mielinización de un solo axón, a diferencia de la facilidad de las células de oligodendroclea en el sistema nervioso central, donde una célula puede mielinizar varios axones. Las proteínas de estas membranas dominantes de la mielina del nervio periférico difieren las del sistema nervioso central, por lo que las enfermedades autoinmunes desmielinizantes
también difieren. Las fibras nerviosas están constituidas por el axón y la banda de mielina en aquellos mielinizados. El axón es una continuidad del citoplasma neuronal y contiene el citoesqueleto filamentoso constituido por neurofilamentos, el cual miden 10 nanómetros, y microtúbulos que miden 25 nanómetros. Además tiene mitocondrias, lisosomas, vesículas y cisternas limitadas por membranas. La mielina rodea largas porciones del axón y está interrumpida en los nódulos de Ranvier. Está constituida por múltiples capas de la membrana de la célula de Schwann que se dispone en forma de espiral, envolviendo a los axones como forma estructural en multilamelar, compuesta de unidades moleculares repetidas de lípidos y proteínas. El espesor de la vaina de mielina varía y está en relación con el grosor del axón y del espacio internodal. Las fibras nerviosas están embebidas en el endoneuro, que es la matriz del sostén y contiene fibroblastos, colágeno, fibras elásticas, células de Schwann, células dendríticas, CD4 positivas, ocasionales, células cebadas y una fina trama vascular. En la mielina del nervio periférico es algo similar pero no idéntica a la del sistema nervioso central. Es producida por las células de Schwann y una sola de dichas células contribuye a la mielinización de un solo axón, a diferencia de la facilidad de las células de oligodendroclía en el sistema nervioso central, donde una célula puede mielinizar varios axones. Las proteínas de estas membranas dominantes de la mielina del nervio periférico difieren las del sistema nervioso central, por lo que las enfermedades autoinmunes desmielinizantes también difieren. Estas fibras nerviosas se agrupan en fascículos rodeados de tejido conectivo denso, que es el perineuro, que probablemente es continuidad de la leptomeninge, que está constituido por varias capas de células aplanadas con uniones hermedéticas que forman comportamientos individuales a los fascículos y constituyen en la barrera hematoneural que protege al endoneuro del medio ambiente sanguíneo. Estos fascículos a su vez se agrupan en troncos nerviosos rodeados por el epineuro, que contienen arterias musculoelásticas, venas y vasos linfáticos. Para empezar, debemos tener en cuenta que el nervio radial se forma de las raíces de TC5, AC8 y T1 y es parte de la división posterior del plexo braquial junto con los nervios torácico dorsal y el nervio axilar. Sabemos que el nervio radial es un nervio sensitivo y motor implicado fundamentalmente en la extensión del codo, muñeca, dedos y supinación del antebrazo. El nervio radial abarca dos ramas, una rama profunda que posee funciones motoras e inerva la mayoría de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Debemos entender que esta rama parte del nervio interóseo posterior que pasa entre el músculo supinador, entra al compartimento posterior del antebrazo y termina al nivel de la articulación de la muñeca. Y una rama superficial que se encarga de la inervación sensorial principalmente de la piel, de la mano y de los dedos. Esta rama del nervio radial se dirige hacia la muñeca lateral, a la arteria radial y penetra en la mano. Teniendo en cuenta el caso clínico, el paciente estuvo involucrado en un accidente automovilístico en calidad de conductor, donde presentó un gran trauma craneoencefálico acompañado de una lesión en el nervio radial por compresión externa, provocando así la incapacidad de poder mover los músculos extensores de la mano, perdiendo sensibilidad y movilidad de la muñeca.
Caso clínico. Hablaremos de un paciente masculino de 20 años, el cual sufrió un grave accidente automovilístico en calidad de conductor, bajo los efectos del alcohol, sufriendo así un severo trauma craneoencefálico que afectó el nervio radial, por medio de una lesión por compresión externa, provocando una parálisis de la extensión de los segmentos superiores, lo que produce una lesión en los músculos extensores de la mano que ocasiona una incapacidad en los movimientos de extensión, abducción y de aducir la muñeca. Los síntomas pueden ser la sensación anormal en la parte posterior de la mano o del lado del pulgar o en el pulgar, dificultad para extender el brazo a la altura del codo y dificultad para flexionar la mano hacia atrás en la muñeca o sostener la mano, como lo podemos ver en este video. Para la reparación de este nervio vamos a utilizar las células de Schwann, las cuales desempeñan un papel fundamental en la reparación de los nervios en varios aspectos, como la regeneración, la remielinización y el crecimiento axonal. Los principales beneficios de la reparación es que ayuda al nervio a regenerarse y así llega a los tejidos diana. Una vez reparado el nervio, la célula recupera su capacidad de producir mielina para cubrir el nervio con la capa aislante y permitir la correcta transmisión de los impulsos nerviosos para así volver a tener movilidad en su extremidad.